el ministro de Economía parece que no tiene mucha correa, ¿no? Y que se ha picado porque no tiene tolerancia a la crítica constructiva. Nos vamos a ir rápidamente a una entrevista por digamos, no es una pelea, es un enfrentamiento que ha tenido el ministro de Economía con el presidente del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal es una institución que le dice al ministro de Economía: un ratito, no te vayas a pasar de los límites para mantener una economía sana, ¿no? Lo preside el exministro Oliva. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha generado esto y no le ha gustado al ministro de Economía lo que le han dicho respecto a unas utilidades del Banco de la Nación? Nosotros estamos en un enlace vía Zoom con Luis Miguel Castilla. Bienvenido, señor Castilla, ex ministro de Economía, como todos saben. Bienvenido, Exitosa. Gracias, Karina. Buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Nos puede explicar así en sencillito? A ver, en sencillito es que el ministro de Economía parece que no tiene mucha correa, ¿no? Y que se ha picado porque no tiene tolerancia a la crítica constructiva. Como bien dijo usted, el Consejo Fiscal es una entidad que se creó hace 10 años justamente para alertar y dar sugerencias y críticas constructivas a variaciones en las proyecciones macroeconómicas que hace el MEF. Así es que hay incumplimiento de iniciativas legales, incluso por parte del Congreso de la República. Cuando han habido iniciativas de gasto inconstitucionales, el Consejo Fiscal lo ha alertado y te da opinión, obviamente, a leyes que tengan algún tipo de implicancia presupuestaria o de gasto público. Entonces, es una labor que creo que es muy positiva porque es un peso y contrapeso técnico, no son opiniones vinculantes, pero sí son opiniones que provienen de personas con mucha experiencia y mucha credibilidad. De hecho, Carlos Oliva es presidente del Consejo Fiscal, pero ahí hay al menos otros dos exministros de Economía, Waldo Mendoza y Alonso Segura, más otras personas que tienen indiscutible credibilidad y conocimiento de la materia. Entonces, lo que ha ocurrido, Karina, y creo que el tema central es que el MEF ha pecado de hacer proyecciones macroeconómicas muy optimistas. Y esto es el meollo del asunto. Desde el comienzo del año se le vino diciendo que el Consejo Fiscal y muchos analistas privados de que las proyecciones eran sobreoptimistas en base al crecimiento económico, en base a otros parámetros. Y esto es importante porque la estimación de crecimiento económico, especialmente para el año, determina cuántos ingresos tributarios se van a poder recaudar. Y lo que ha pasado es que en un año de recesión el crecimiento de los ingresos tributarios ha caído estrepitosamente y esto va a ser mucho más difícil cumplir con un tope que tiene el MEF, que no puede exceder un determinado nivel de déficit fiscal. El déficit fiscal, hay que recordar, es la diferencia entre los gastos y los ingresos que tiene el gobierno y no puede gastar más de la cuenta. Entonces se establece que para este año, por ejemplo, no podía superar un déficit fiscal de 2,4% del PBI. Entonces lo que el ministro ha hecho, en lugar de pedir, digamos, una exoneración al Congreso y explicar por qué no va a poder cumplirlo, como de hecho ha pasado en ocasiones anteriores cuando fue la pandemia, yo recuerdo a la ministra Alba en su momento explicó al Congreso que por 2 años, por los motivos excepcionales de la pandemia, iba a haber un incumplimiento y pedía una exoneración de esa regla, que es una ley, consagrada en una ley, y explicó al Congreso las razones e incluso las medidas correctivas que iba a tomar una vez superado, digamos, el peor de los momentos de pérdida de aumento coyuntural del déficit. El ministro no ha optado por eso, ha persistido en, digamos, una posición un tanto rígida y para básicamente acallar a los críticos ha hecho un par de cosas que yo creo que son totalmente inusuales y que tiene algunos visos de ilegalidad. Uno es que ha adelantado, como usted bien dijo, las utilidades del Banco de la Nación del año 24 que se distribuyen el año entrante, no este año,
para mejorar un poquito la foto con la cual va a cerrar, digamos, el resultado fiscal, una décima de un punto del PBI, 1.000 millones, que no asegura incluso su cumplimiento. Y esto es un precedente malo porque lo que hace esto es decir, oye, voy a pedir adelantado ingresos de que no le corresponden a esta gestión en lugar de sincerar. Y lo segundo es que lo ha hecho a través de aprobar un decreto de urgencia. Y un decreto de urgencia no se puede utilizar para estas consideraciones. El decreto de urgencia está regulado por requisitos que establece el Tribunal Constitucional y no se cambia la ley de presupuesto que establece los topes de ingreso y gasto a través de un decreto de urgencia. Eso se hace a través de una ley que se tramita en el Congreso. Entonces, ahí hay una doble falta. Y el ministro, en lugar de decir, bueno, de llamar o de convocar al Consejo Fiscal, de convocar a otros y explicar la situación y sincerar las cosas, lo que hace es que acusa de politización al Consejo Fiscal, lo acusa de que hay una agenda política, cuestiones que son absolutamente tiradas de los pelos, y lo que mina es la credibilidad del manejo de la política fiscal del país en un momento complicado, y que creo que flaco favor se hace, y creo que se ha metido un autogol el ministro de Economía, y esto mella, digamos, las expectativas que tienen los agentes económicos respecto a su manejo. Entonces yo me parece que es muy lamentable esta situación, y ojalá que reflexione y que más bien pueda matizar, llamar a una reunión, porque ayer el Consejo Fiscal publicó un comunicado donde se reafirman sus críticas y que completamente, digamos, manifiesta su disconformidad por esas insinuaciones de manejo político de una entidad que es eminentemente técnica. Entonces, claro, porque eso es el ministro... Claro, porque el ministro lo que primero dice es que son declaraciones a título personal del exministro Oliva, pero el exministro dice, se lo vamos a contestar por la vía de un documento, ¿no? Y somos todos los miembros, como usted ha dicho, del Consejo Fiscal. Y aquí está, este es el comunicado al cual usted hace referencia, y lo que dice es comunicado número 02-2023 Consejo Fiscal, comunicado del Consejo Fiscal respecto al cumplimiento de las reglas fiscales para el periodo 2023-2024 y medidas recientes que pueden afectar la credibilidad de la política fiscal. El Consejo Fiscal reitera lo expresado en su opinión sobre el marco macroeconómico multianual 2024-2027 y considera que en el 2023 y 2024 existe una alta probabilidad de incumplir con la regla fiscal que establece límites al déficit del sector público no financiero. En efecto, a noviembre del 2023 se estima que el déficit fiscal acumulado a 12 meses es del 2,7% del PBI, superior al límite establecido por la regla fiscal para el 2023 en 0,3 puntos porcentuales del PBI. Otra cosa que dice es, no es una buena práctica ni corporativa ni fiscal lo del Banco de la Nación que usted nos explicaba, puesto que no cuenta con estados financieros auditados al cierre del ejercicio anual. Y cierra este comunicado, ¿no?, que es largo y es técnico, por supuesto. Finalmente, cabe señalar que el Consejo Fiscal opina en función de sus competencias legales y tiene el compromiso de respetar y hacer respetar la institucionalidad fiscal vigente, como lo ha demostrado desde su creación. El Consejo Fiscal reitera que sus opiniones se formulan de forma autónoma y con sustento técnico, libres de cualquier interés subalterno. Ya le respondieron en su cara al ministro que ha aludido a cuestiones políticas, a cuestiones ideológicas, y se ha peleado con una entidad que en realidad era bastante perfil bajo, ¿no?, que le decía que las cifras eran demasiado optimistas, y todos los peruanos nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no?, que el MEF iba por un lado y después a tanta presión tuvo que decir sí hay recesión. No, correcto. Y claro, la gente dirá, bueno, esto es una pelea entre técnicos, eso que cómo me afecta, digamos, cómo me afecta esto.
Y creo que lo importante es, porque esto finalmente no es una, digamos, lo que hace es que debilita la institucionalidad fiscal, porque haciendo, por ejemplo, un paralelo con el Banco Central. El Banco Central puede tener pues, una inflación alta, ellos tienen una meta que va de 1 a 3%, y si se desvía, lo anuncia en sus reportes, es transparente y adopta su política monetaria, cambiando la tasa de interés, y los agentes económicos lo saben y se ajustan. Acá lo complicado es que ya no se Exitosa. cree la palabra del ministro, quizá el más importante del gabinete, porque nuevamente él dijo que no había recesión y después que hay recesión. Él dice que va a cumplir la regla fiscal y probablemente no la cumpla, y para cumplirla se basa en unas prácticas que no son muy ortodoxas, que digamos. Entonces, esto no es que nos vaya a afectar, digamos, materialmente a los peruanos, pero esto lo que sí hace es que comienza a que haya mayor desconfianza Rompe sobre la la capacidad confianza. ¿En quién? técnica A- del ministro, sobre la conducción de la política fiscal y sobre la conducción del ministro de Economía, pero, porque pero ¿quiénes desconfían? Los inversionistas. claro, es Ah, finalmente entonces todo sí, este no. espectáculo Ah. lo están viendo las agencias calificadas de riesgo, los inversionistas, y siempre un baluarte de estabilidad para un gobierno es el Ministerio de Economía. Entonces, la palabra que dice el ministro de Economía tiene que ser muy sensata, muy ponderada, no sensacionalista, y menos llenar de adjetivos a personas y a profesionales que están cumpliendo su labor. Entonces, yo creo que me imagino esto es producto de la presión que recibe el ministro. Yo sé lo que es sentarse en esa posición es muy difícil, pero creo que acá lo que hace falta es un acto de mayor madurez y de mayor tolerancia a la crítica, y más bien escuchar, porque si todo el mundo dice estás mal, estás mal, estás mal, pues por algo será. Entonces yo creo que una actitud más bien de apertura a la crítica constructiva es lo que se requiere, porque a lo contrario, un ministro que nadie le hace caso o que sus palabras caen en saco roto y no genera, pues, dudas respecto al manejo que está haciendo de las finanzas públicas, eso no le hace favor a nuestro país, Exitosa. que está en proceso de recuperarse una vez que termine la recesión, y que requiere pues un conductor experimentado, un piloto experimentado para atravesar pues estas aguas movidas que tenemos, y no alguien que arme pues pataletas innecesarias, cuando finalmente lo que se busca es fortalecer las finanzas públicas y mejorar la calidad de vida de los peruanos. Muy bien, ha quedado clarísimo. Esto lo único que va a hacer es espantar, dar más miedo en esta inestabilidad que ya tenemos, ya vivimos, política, en el ámbito jurisdiccional y también en la inseguridad ciudadana. Muchas gracias por estar acá, Luis Miguel Castilla, exministro Gracias. de Economía. Muchas gracias.